Capital TV, tu opinión importa. Muy buenas tardes, amigos. Esto es Sobre el Tapete. Mi nombre es Rocío Jennings y estoy encantada de acompañarlos una semana más en este su programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un súper programa. Vamos a empezar con un tema muy interesante que es cómo manejar nuestros estados de ánimo para vivir una vida plena. Para lo que tenemos a Manuel Infante, quien es coach profesional y docente de la Universidad Católica del Perú. Bien, amigos, comenzamos con nuestro programa. Bienvenido, Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, de buen estado de ánimo. Eso es lo importante. Sí. Hoy es lunes, la mayoría lunes. Sufre los lunes para ir a trabajar o para ir a estudiar, ¿no? La mayoría lo ve como el castigo después del fin de semana. Hay un estudio que demuestra a nivel mundial que el día más querido por todos es el día sábado. El segundo día más querido es el día viernes y el menos querido es el día lunes. Qué interesante. ¿Y por qué el sábado? Porque ya uno ya está libre. Porque uno ya está libre, no es domingo, no es un día antes del lunes, y el viernes porque ya está cerca al fin de semana, ¿no? ¿Y qué hacemos con la gente que como nosotros trabaja un día a la semana, descansa un día a la semana? Sí, pues el tema es que primero yo diría que conozcamos nuestras emociones, porque los estados de ánimo son, a diferencia de las emociones, más prolongados, un poco más inespecíficos, no son tan específicos como las emociones. Pero si conocemos las emociones, nuestras emociones y las de los demás, ya vamos dando un paso importante para conocer nuestros estados de ánimo. ¿Qué debemos aprender a controlar primero, nuestras emociones o conocer nuestros estados de ánimo? Primero, conocer nuestras emociones, y yo no uso la palabra controlar, porque control me suena a reprimir o bloquear, ¿no? Entonces me gusta más manejar nuestras emociones, gestionarlas, administrarlas, porque todas las emociones son buenas. Qué importante esa palabra gestionar. Me parece como si estuviéramos hablando de una empresa. Y es que todos nosotros somos una empresa, al fin y al cabo, ¿verdad? Así es, exactamente. Y hay emociones que algunos autores las definen como negativas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, el enojo o la tristeza. Pero son emociones del ser humano que nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a manejar, a seguir viviendo, y que la clave está en gestionarlas, por eso digo adecuadamente, ¿no? O sea, el que diga que no tiene miedo no existe, ¿no? No hay persona que no tenga miedo, no hay persona que no tenga tristeza, no hay que reprimirlas, ¿no? Hay que saberlas cómo manejar, procesar un duelo, manejar el miedo. ¿Es eso? ¿Cuáles son los estados de ánimo por los que nosotros generalmente pasamos, digamos, más constantemente? A ver, hay 4 estados de ánimo que son, en nuestra opinión, fundamentales, ¿no? 2 que son disfuncionales, de alguna manera no nos ayudan, y son el resentimiento y la resignación. El resentimiento es cuando tú has tenido te han cometido alguna injusticia, algún daño, hay algo que te ha generado enojo o cólera, entonces te quedas resentida y eso te hace daño. Y el resentimiento dicen que es la emoción del esclavo, ¿no? No porque el esclavo sea resentido, sino porque te esclaviza, ¿no? O sea, el resentido es el que sufre y el que hizo el daño de repente está feliz, ¿no? Ahí viene qué tan importante es perdonar, digamos, para liberarnos a nosotros mismos, porque finalmente, como usted dice, no le hacemos el daño a la persona que inicialmente causó un dolor en nuestras vidas, sino nos apresamos, es como que voluntariamente entramos a la cárcel. Sí, sí, totalmente, eso es esclavizante, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una pareja, ella le fue infiel o él le fue infiel, para no decir que la mujer o el hombre, y él o ella sufren de alma, porque dicen, ¿y por qué me fue infiel? ¿Por qué me engañó? Y sin embargo, la persona está feliz con el otro o con la otra, ¿no? Y tú estás sufriendo y viviendo. Entonces, perdonar es pasar del resentimiento a la paz, a la aceptación. Y el tema de perdonar... No es fácil perdonar. No es fácil. Es eso. No es tan fácil perdonar. Y el tema de perdonar no es tanto que aceptes que no haya habido daño. Por el contrario, lo aceptas, pero decides continuar con tu vida, ¿no? Importantísimo lo que dices. Aceptar que es un hecho, es algo fáctico, ¿no? Es algo del pasado.
mi papá o mi mamá me abandonaron, vamos a ponernos en un extremo. Si ya yo tengo 25, 30 años, no puedo estar con ese mismo rollo todo el tiempo. Ya eso lo tengo que aceptar como un hecho, no lo puedo cambiar, nadie puede cambiar el pasado. Entonces, el pasar del resentimiento a la paz o a la aceptación implica un perdón, que no necesariamente es un olvido, ¿no? Pero el olvido se da, pero porque ese recuerdo se va a una memoria muy profunda, pero es ese perdón el que te libera del resentimiento. El otro estado de ánimo que es disfuncional, que también nos bloquea, nos cierra posibilidades, es la resignación o el conformismo, si quieres llamarlo de otra manera. O sea, el decir, por ejemplo, ¿no? Ya yo tengo 50 años, ya que voy a estudiar una maestría, o yo no me gusta la chamba en la que estoy, el trabajo en el que estoy, y no me puedo cambiar porque mis hijos están chiquitos, ¿no? Entonces, o no he terminado la carrera. O sea, eso es resignarse al estatus actual. O sea, decir, no puedo, no me atrevo, no me arriesgo. Es como que donde estoy es mejor que nada. Bueno, a es nada. Mejor que nada, ya, ¿por qué voy a hacer? Ya, así soy, pues así me tocó vivir, ¿no? Entonces, eso es el resignado, ¿no? El resignado o el conformista. Y eso no te lleva a ningún lado, porque más bien te cierra posibilidades, te cierra oportunidades. Es como que no quieres hacer ni el mínimo esfuerzo de cambiar tus circunstancias. Exacto, y además le echas la responsabilidad fuera de ti, ¿no? Es el entorno, el trabajo, mi jefe, mi esposa, mi esposo, mis padres, el Estado, el gobierno. Y lo opuesto a la resignación, al estado de ánimo de la resignación, es el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo tiene que ver con posibilidades futuras. Yo me entusiasmo por aprender algo nuevo, me entusiasmo por descubrir alguna oportunidad en el trabajo, en la vida familiar, etcétera, ¿no? Entonces, son 4, ¿no? Resentimiento, que comentábamos que tiene que ver con la cólera, con el perdón también. Aceptación o paz, que es lo funcional. Y eso por el lado del pasado, digamos, de lo que ya fue. Y por el lado del futuro está la resignación. La resignación, o sea, me resigno, me conformo con lo que tengo, ya no intento más, porque mis posibilidades están cerradas, yo me las creo, ¿no? O yo me las cierro. Y lo opuesto es el entusiasmo, o sea, el entusiasmo como posibilidades futuras de desarrollar nuevos proyectos, de aprender cosas nuevas. Yo he tenido un alumno en la universidad que estudió el diplomado de coaching, la diplomatura de coaching profesional, a los 85 años. Wow. Es un excelente ser humano. Muy entusiasta. Súper entusiasta. 85 años, el promedio de la diplomatura son 30, 35. Claro. Y el señor estaba ahí feliz de la vida. Muy Manuel, contento. ¿cómo podemos reconocer en qué? Porque yo me imagino que hay muchas personas que están viviendo su día a día y pueden estar viviendo constantemente en uno de estos estados de ánimo, pero no lo reconocen. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo reconocemos en qué estado de ánimo estamos constantemente? Ya. A ver, desde que te levantas, ¿no? Si tú te levantas entusiasta o te levantas también medio depre, medio apagado o apagada, eso es normal. O sea, no todos nos levantamos todos los días pilas o con ganas de hacer cosas. Entonces, en el transcurso del día tú puedes darte cuenta de cómo está tu corporalidad. Por ejemplo, si sientes tensión muscular a este nivel del cuello o de los hombros, si todo te fastidia, si estás como que cualquier cosita te enerva, te molesta, tu estado de ánimo no es el mejor, ¿no? No es un estado de ánimo en el que tú estés lista a hacer proyectos o a desarrollar nuevas cosas. Reconocer eso no es sencillo, ¿no? Pero si uno está más atento, y en eso consiste justamente la disciplina del coaching, el arte del coaching, es ayudar a la persona a darse cuenta, ¿no? A tomar conciencia de su ser. Porque nosotros pasamos la vida, bueno, a lo más nos miramos al espejo, las mujeres más para maquillarse, los hombres una peinada o afeitarte, pero no nos miramos internamente, muy poco. Entonces, reconocer nuestras emociones, reconocer en qué estado estoy en este momento, ¿no? O sea, cómo me siento entusiasmado, me siento triste, y qué puedo hacer para cambiar, porque se puede cambiar. Salvo que sea una situación muy dramática, ¿qué te puedo decir? La pérdida de un familiar o la pérdida del trabajo, ya es más difícil. A eso iba, hay que interiorizar mucho, ¿verdad? El tema de por qué es que me estoy sintiendo así, no sé, de repente vengo de un rompimiento, de una relación, o perdí el trabajo, o fracasé en un negocio. O cosas muy pequeñas, que alguien no te saludó, o que alguien te miró mal, y tú inmediatamente procesas en tu cerebro y dices, uy, qué raro, no le caigo, no le caigo.
O sea, todo eso influye en tu estado de ánimo, en tus emociones, ¿no? Y estas personas que constantemente vemos como que están molestas, como que están amargadas. Mi mamá decía, no tienen cara de pasa, decía, están como que arrugados, siempre están molestos. Sí, yo también he escuchado. ¿Es un constante estado de ánimo? Cara de puñete, ¿no? Que sí. Sí, es un constante estado de ánimo porque están seguramente viviendo en la cólera, en el enojo, en el resentimiento, en el miedo. Las emociones básicas son 5, son bien sencillas, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, enojo y afecto. Entonces hay personas que viven mucho en el miedo o en el enojo y no habitan la alegría fácilmente, no habitan la ternura, por ejemplo, ¿no? Están como siempre amargadas, ¿no? Fastidiadas por cualquier cosa. Entonces, como yo digo, ¿no? De vez en cuando tienes que tomarte un café contigo misma, ¿no? O sea, qué importante es eso, sí, conocerse. Conocerte, ¿no? Mirarte un poco más, chequear cómo está tu estado de ánimo y de acuerdo a eso ir viviendo. Y los problemas pues existen, nadie dice que los problemas no existen, pero... Es decir, no se trata de personalidad entonces. Tiene que ver con el temperamento, con el carácter, como dicen los psicólogos, ¿no? O sea, el temperamento es un poco el hardware con el que vienes de fábrica, sí, ¿no? El cableado que ya tienes, el ADN, que tampoco no es mucho, es un 30% de todo, ¿no? Que puede variar también conforme va la vida. El carácter es el que va variando, el carácter que vas desarrollando en función a lo que te dieron tus padres, tus maestros, tus amigos y todo. Y conforme vas avanzando, pues el cerebro es plástico, es una plasticidad tremenda. Antes se pensaba que a los 25 años ya se constituían todos los circuitos neuronales y después de ahí ya no pasaba nada. Ahora se ha descubierto ya que todo el tiempo estamos perdiendo neuronas, pero también generando nuevas. Entonces, aprender, cambiar, no es difícil, no es imposible, ¿no? Es difícil en muchos casos, pero no es imposible. Entonces, el aprendizaje está, o sea, primero conocerte a ti, ¿no? Entenderte a ti, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Rocío, ¿no es cierto? Exacto. Si tú no te quieres, no puedes querer a nadie. Y eso puede sonar medio egoísta, porque nos han enseñado eso, por lo menos a mi generación. Pero no es así. Pero no es egoísta, es cierto. Como tú dices, uno no puede dar de lo que no tiene. Si yo no me amo, no hay forma que te ame porque yo no me amo, no sé cuidarme, no me respeto y probablemente voy a tolerar cosas de tu parte que me van a hacer daño y tampoco te van a hacer mejor persona a ti. Así es. Es importante cuidarte, protegerte y ser amoroso con los demás es también reconocer las emociones de los demás. Por ejemplo, yo asesoro una empresa vinculada al tema de salud, ¿no? Que atiende a pacientes y todo. Entonces, las personas que atienden a esos pacientes necesitan desarrollar su inteligencia emocional para darse cuenta cómo está llegando ese paciente, con qué cara llega, ¿no? Porque de hecho llega con una cara preocupada. Es él o un familiar que está enfermo, además tiene que gastar en medicinas y todo. Entonces, identificar en qué emoción o en qué estado de ánimo está la otra persona, ¿no? Pero eso es un entrenamiento, no es tampoco tan sencillo. Ahora esta frasecita, estoy depre, se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Sí. Es como que todas las personas ahora, es algo común, que todos es como que no, es que hoy me desperté depre, es que hoy estoy depre, es que ya tengo depre como una semana. Entonces es como que ya es preocupante, porque que un día te levantes un poco bajoneado, quizás es normal, creo yo. Sí. Pero ya 2, 3 días, una semana ya es para preocuparse. Sí, si se vuelve crónico ya es como... Hay que ver qué está pasando, ¿no? De repente necesita también algún apoyo terapéutico, de repente necesita encontrar alguna fórmula para salir de esa depresión. Estamos hablando ya de temas patológicos, ¿no? Pero en general todos pasamos por estados de ánimo diferentes. En el mismo día podemos cambiar de estado de ánimo. Hay estados de ánimo que sí pueden durar días, semanas. Por ejemplo, la tristeza, ¿no? El estado triste ante una pérdida de algo valioso puede durarte, pues, un duelo de alguien cercano puede durarte 6, 8 meses. Eso es lo normal, ¿no? Un año. Pero tampoco te puedes quedar, pues, ahí pegado toda la vida. Toda la vida. O el resentimiento también, si alguien te ha hecho un daño, una injusticia grande, te puede afectar. Hay algo importante que yo leía en la información que me mandó el productor anoche, y era que esto de te puedes enfermar por estar guardando un resentimiento, ¿es cierto? Totalmente cierto. Estudios científicos, investigaciones demuestran que cuando una persona está en estrés o en resentimiento o en cólera, en forma crónica, o sea, permanente durante mucho tiempo, su nivel de cortisol en la sangre
se eleva por encima de lo normal. Y eso hace que todos los órganos o las funciones del organismo se afecten, empezando por su sistema inmunológico, ¿no? El hígado, todo, o sea, se altera totalmente. O sea, es súper propenso a enfermarte de cualquier cosa. Exactamente. Si tú estás bajoneada o bajoneado o con depre, de hecho cualquier enfermedad, cualquier virus te va a atacar porque tu sistema inmunológico disminuye, tu defensa. Eso está comprobado. Eso está científicamente comprobado. O sea, no es una teoría así que a alguien se le ocurrió. Así que es importante revertir. Si yo me siento... A mí me pasa, me levanto a veces y no estoy de mejor ánimo. Entonces comienzo a recordar a mi hija, a mi hijo, me acuerdo de mi esposa, de cosas bonitas, agradables, y ahí es donde trato de cambiar mi estado de ánimo, ¿no? Es sobre todo recordar por la cantidad de cosas por las que podríamos estar agradecidos. Con Dios, con la vida. ¿Qué tan agradecidos? O sea, tengo salud. Tengo trabajo, o sea, sí, probablemente no tengo ganas de ir a trabajar todos los días, pero tengo trabajo, ¿verdad? Entonces tengo que ir y honrar mi trabajo, tengo que llegar y trabajar y hacer una buena labor donde estoy. Tengo familia, quizás la relación se rompió, ok, se acabó, pues más adelante. Yo converso algunas veces con amigas y les digo, ¿no? Bueno, si esta relación no funcionó, alégrate porque estás más cerca del indicado. Exactamente. Es lo que yo les digo. Depende de lo que viene va a ser mejor. Exacto. Si pensabas que eso era bueno, lo que vas a tener realmente puede ser mejor. Entonces es un poco como que animarnos nosotros mismos. Y no crear una dependencia, ¿no? Por ejemplo, esas chicas o chicos también que dependen mucho del otro para ser felices, ¿no? O sea, él me va a hacer feliz a mí o ella me va a hacer feliz a mí. Sí, la relación de pareja es maravillosa, pero es una cuestión de individualidades y que se encajan en los intereses comunes. Algo que dijiste me parece importante enfatizarlo, ¿no? Que es el tema de la gratitud. La gratitud es importantísima para sentirse uno mejor. Y no practicamos mucho la gratitud. Más bien, al final del día, nos vamos a dormir y en la cama estamos pensando en todas las cosas que dejamos de hacer, que tenemos pendientes, o que hicimos mal, o cómo nos equivocamos. Todo. El cerebro tiene esa tendencia hacia eso. Entonces uno tiene que entrenarse, y el coaching justamente te ayuda en eso también, en pensar en lo positivo, en lo que has logrado. Estás sano, estás bien. Agradecer a Dios, a la vida, al universo, que estás logrando algunas cosas en tu trabajo, en la relación de pareja, con tus hijos, etcétera, ¿no? O sea, agradecer no es decir gracias como que cuando te bajas de un taxi, no, gracias, no. Es agradecer una actitud. Es una actitud que te enriquece, ¿no? Te enriquece muchísimo, te da, no sé, o sea, te genera una sensación agradable y eso ayuda muchísimo en la vida de las personas, la gratitud. Con las personas que tú trabajas, me imagino que ves casos todos los días, ¿cuál es este estado de ánimo recurrente, el que más ves? Ansiedad, estrés, nadie se escapa de eso. Presión por resultados, presión por logros, competencia a morir. O sea, la competitividad es una constante en el siglo XXI y cada día más. Es voraz. Es voraz, o sea... Eso es algo que yo percibo. O de repente manejo el tiempo también. O sea, no me alcanza el tiempo. El balance entre la vida laboral, profesional, académica y la vida de disfrute, de esparcimiento, de diversión. Hay algo que me encantó, algo que mencionaste previamente a esta pregunta, y estaba tratando de buscarle en mi cabeza dónde se fue. Y era acerca de que otras personas no nos pueden hacer felices a nosotros. Y muchas personas se casan con la idea de que mi esposo o mi esposa me va a hacer feliz. Y yo recuerdo que antes de casarme, una tía mía me sentó y me dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y etcétera, etcétera. Y me dijo, solo quiero que tengas en cuenta que tú no te casas para que él te haga feliz. Y yo me quedé como que, ¿cómo que uno no se casa para ser feliz? Uno se casa para ser feliz. Me dijo, no. El matrimonio es trabajo. Y me dicen, por eso es que muchos matrimonios fallan actualmente, porque la gente piensa que tu felicidad depende enteramente de esa persona. Y esa persona es imperfecta como tú y se va a equivocar y va a cometer errores y probablemente hasta te va a dañar. Pero tienes que estar consciente de que tu felicidad no depende de otros. Tú decides todos los días cómo te sientes. Así es.
Influye, sí, pero no depende exclusivamente de otros. Y la relación de pareja se construye, se va construyendo día a día. No es que encuentras al príncipe azul o a la princesa, no sé, rosada, y todos felices y todo maravilloso. No es así. O sea, converso a veces con jóvenes de 30, 35 que tienen esos rollos, ¿no? O sea, que tienen su checklist y van diciendo, no, pero esta chica no cumple con esto, con esto, con esto. Y yo le digo, pero vas a ir construyendo la relación. Tampoco vas a encontrar a la persona ideal, porque nadie es perfecto. Todos vamos desarrollando habilidades, competencias, y tenemos también áreas de aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos áreas de mejora. Nadie es perfecto. Y la relación se construye y es no tratar de cambiar al otro a la fuerza, sino más bien aceptarlo tal como es. ¿En qué consisten estas sesiones de coaching, estos talleres? ¿En qué consisten? Cuéntanos un poquito de eso, Manuel. Bueno, te puedo hablar del programa de la diplomatura, que tiene dos partes bien definidas, ¿no? Son 8 meses. Los primeros 4 meses en el programa desarrollamos las competencias de la persona que tiene posiblemente por mejorar, ¿no? O sea, es un proceso de coaching personal, es más individual. Entonces, la persona que se forma como coach profesional en la primera parte de la diplomatura se redescubre, se reinventa o se descubre y se mira a sí mismo como un ser humano capaz de sacar su máximo provecho, su máximo potencial. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, y hay un coach supervisor ahí que está apoyándonos, ¿no? Y la segunda parte es ya más desarrollarle competencias para servir a otros. O sea, la primera parte es para servirte a ti mismo y para conocerte más en profundidad y decir en qué puedo mejorar, qué cosas puedo cambiar, qué mirada tengo yo de la vida, cómo estoy viviendo, cómo me estoy manejando. Y la segunda parte es desarrollar las competencias para que yo pueda servir a otros. Porque, como repito, si yo no me puedo servir a mí mismo, no puedo servir a nadie más. Eso es más o menos el esquema general, ¿no? Manuel, vamos a ir un ratito nada más con un enlace desde Jesús María con nuestro reportero Enrique Montenegro. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes desde el distrito de Jesús María, conversando con los vecinos un poco sobre este importante tema. ¿Cómo no caer en el desánimo y cómo nosotros automotivarnos para pasar por momentos difíciles? También creo que este enfoque es muy importante y aprender de las situaciones complicadas, a no derrumbarnos fácilmente. Estamos aquí con dos chicas precisamente para que nos cuenten de acuerdo a su experiencia. Primero te quiero preguntar, ¿qué haces tú para pasar un difícil momento? ¿Cómo te motivas? Todos tenemos problemas en esta vida, ¿no? ¿Qué haces tú? Bueno, mi motivación es primero Dios, ¿no? Creo que es la base fundamental de eso, porque a la vez, primero creo que la base está en Dios, ¿no? Confiar, tener fe o esperanzas para salir de cualquier problema. ¿Qué haces entonces para vivir mejor, no caer en la depresión de repente? Bueno, como te dije, primero busco a Dios y luego también a la vez le doy tiempo para mí, salgo con mis amigas, voy a la playa, al cine. Es importante la familia también. También la familia, sí. La familia te da mucho apoyo, ¿no? Te da mucho apoyo, mucho ánimo. ¿Y qué haces tú cuando entras en un desánimo, un momento complicado? Leer la Biblia y salir con mis amigos. Quizás mi familia no todos están cerca, pero me da un tiempo quizás en este verano ir a la playa también. Y cuando inevitablemente unos tenemos días complicados, ¿qué es lo que a ti te motiva, te hace decir, bueno, tengo que salir de este mal momento para ser mejor, para vivir mejor? ¿Qué es para ti vivir mejor? Primero, retomar un poco, creo yo, la calma y pensar en mi madre siempre, que me motiva cada día a salir adelante. Y ya uno creo que tiene una edad que sabe que tiene que ser un poco más, pisar firme y ser más, no sé, consecuente con lo que dice, todo, hacer sus cosas bien tranquilo, sin alterarse, nada. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias y reiterar que no permitir que, digamos, el mal momento invada nuestro corazón. Automotivarnos nosotros creo que es fundamental, Rocío. Retornemos contigo en Estudios en Capital, donde tu opinión importa. Gracias, Quique, pero no te vayas. Quiero hacerte una preguntita rapidito. ¿Cómo haces tú para mantener el buen ánimo?
Muy sencillo, Rocío. Yo no permito que la depresión gane terreno en mi persona, ¿no? Ni en mi cerebro, ni en mi corazón. Siempre trato de los problemas superarlos con una sonrisa, acercarme más a la familia y, por supuesto, estar en el trabajo, hacer lo mejor posible día a día. Creo que eso es unos motivos muy importantes para no caer en el desánimo que toda persona debe de estar siempre pendiente en su mente y en su corazón, Rocío. Eso es exactamente lo que hago. Es un buen tip. Gracias, Quique. Muchas gracias. Bien, vamos a ir con las conclusiones, Manuel. Quiero que le des al público algunos tips sobre cómo pueden reponerse de alguna situación mala que estén pasando y cómo mantener este buen ánimo, cómo mantenerse positivos ante cualquier adversidad que se les presente. Escuchando a las entrevistadas, lo que puedo yo compartir es lo siguiente, ¿no? En la vida de cada ser humano tiene que haber un propósito o un sentido a la vida, ¿no? Puede ser religioso, espiritual o de trascendencia, ¿no? O sea, ¿qué cosa voy a dejar cuando yo no esté aquí, ¿no? Cuando ya no esté, y los años y los meses se pasan volando, así que puedes tener 30, 40 o 20 o 50, pero igual, ¿qué sentido tiene mi vida? Eso como algo que es importantísimo, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo puedo trascender? El segundo elemento clave, yo diría, es, como dije al principio, ¿no? Conocer y reconocer tus propias emociones. Lo que pasa es que el tema de emociones, el mundo emocional, nunca o muy poco se ha hablado. Recién hace 15, 20 años que estamos hablando de esto. Ya en las empresas hablan de emociones, la publicidad y todo. Entonces, conocer las emociones, las básicas, como les dije, en alegría, en tristeza, en ternura, en afecto, conocer en qué estado de ánimo estoy. Y eso es mirarte un poco más en tu interior. Un tercer elemento que yo considero clave también es dormir lo adecuado, la dieta que también sea adecuada, porque todo eso influye en el estado de ánimo. Y sobre todo en la actividad física, el ejercicio, el deporte. Y muchas personas a las cuales yo les digo eso, dicen, sí, pero no tengo tiempo, ¿tú sabes? Y entonces yo les digo, oye, el tiempo es una cuestión de prioridades. Sí. Así que si tú no le das prioridad a tu deporte, a tu ejercicio, ese es tu tema, pero no es porque no tengas tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Así que tampoco se necesita mucho tiempo. 3 Manuel, veces por semana, media hora. Discúlpame, hablando de tiempo, me están apurando porque el tiempo en televisión es cruel. Acerca del diplomado. Ajá. Solamente para que des tu correo, tus teléfonos, para que puedan ponerse en contacto con ustedes. La diplomatura, el diplomado, es en la Universidad Católica. Lo hacemos generalmente en uno de los hoteles de San Isidro. Y dura de abril a diciembre. Pueden tener información directa en el 626-2000. 626-2000 con el anexo 5777. O también escribiendo un correo a @pucp.edu.pe, o también entrando al Face, a la página, a la fanpage de la diplomatura, que es Diplomatura de Coaching Profesional PUC. Así que tienen varios canales para comunicarse con ustedes. con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel.